¿Cómo andan? Seguimos nuestras clases de Latín 2 a distancia y en la virtualidad. Nos vamos a dedicar en esta oportunidad a los temas de lengua, ¿sí? A resolver esa primera actividad que nos había quedado pendiente de la primera semana. Y también voy a responder las inquietudes que plantearon en relación con la subordinación adverbial y la morfología del verbo possum, ¿sí? Cualquier otra duda que tengan, pidan y de a poco iré respondiendo e incorporando esas inquietudes a los videos, ¿sí? Bueno, vayamos entonces a la cuestión de la subordinación adverbial en primer término para revisar algunos conceptos, ¿sí? Y después aplicarlos y llevarlos al latín. Primero revisamos los conceptos, vamos a un ejemplo cortito en castellano y después pasamos al texto latino, que ya en la primera oración que tienen que hacer ustedes había allí una subordinada con postquam, ¿no? Bien. En primer término, este concepto de subordinación o de proposición subordinada, recuerden que implica la expansión de un núcleo. ¿Qué quiere decir que un núcleo se expande? Que en lugar de tener un sustantivo, un adjetivo o un adverbio como núcleo de un sujeto, si fuera un sustantivo, o de un objeto directo, como núcleo de un modificador directo, si fuese un adjetivo, o como núcleo de un circunstancial, si fuera un adverbio, la estructura sintáctica es más compleja, a tal punto que es una estructura que tiene un encabezador, lo que se llama marca de inclusión, ¿sí? Porque inserta una estructura, incluye una estructura dentro del marco oracional, y una estructura más compleja que contiene una predicación por dentro, ¿sí? Por eso es lo que es el último ítem, ¿no? La estructura subordinada contiene una predicación, esto es una relación sujeto-predicado, ¿sí? Esta estructura subordinada es una estructura, valga la redundancia, jerárquicamente inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que no está al mismo nivel oracional. Por eso siempre recursamos la estructura y la analizamos aparte. Del mismo modo ocurre con las construcciones verboidales. La predicación que desatan las construcciones verboidales no está en el mismo nivel que la oración principal. Y por eso se recursan, por eso se analizan aparte. Respecto de la marca de inclusión, como ustedes saben, tenemos dos tipos de palabras, dos tipos de marcas que indiquen o que sean, este, que estén señalando la presencia de una estructura subordinada, que puede ser el incluyente o el relacionante. Si hay un incluyente, eso quiere decir que esa palabra solo se limita a ser un indicador, un índice de la subordinación, pero no es una palabra que cumpla un papel sintáctico al interior de la estructura. Caso contrario, el relacionante, que no solamente va a decir, ojo, acá hay una subordinada, sino que además él mismo, el relacionante, va a tener un papel o un desempeño sintáctico en la estructura subordinada al interior de ella. Quiero ilustrar un poco con un poquito más de claridad esta noción eh, de la expansión de un núcleo, ¿no? Fíjense en este ejemplo. Ayer el dolor me cacheteó. Yo puedo tener bueno, es una estructura muy sencilla, ¿no? Esta oración, tenemos un verbo, cacheteó, el sujeto es el dolor, y este me es el objeto, ¿no? Directo del verbo cachetear. El dolor cachetea a alguien, lo cachetea. Pero en el predicado, modificando al verbo, hay una circunstancia temporal, hay un indicador de cuándo transcurre la acción realizada a través del adverbio ayer, ¿no? Es el circunstancial de tiempo. Perfecto. Ahora, yo también puedo respetar este ordenamiento sintáctico y poner en primer término un circunstancial de tiempo, pero articularlo de otro modo. Y en lugar de decir ayer, decir cuando te vi. Desde el punto de vista sintáctico, ¿yo qué tengo? Tengo el circunstancial de tiempo, después tengo el sujeto, el dolor, después tengo el objeto directo que depende del verbo cacheteó. ¿Sí? Es decir, tengo sujeto, perdón, el predicado que comienza en cuando te vi, se interrumpe por el sujeto, el dolor, y retoma el predicado finalmente. Es decir, la función sintáctica es la misma. Ahora, la descripción estructural, ¿sí? Es decir, eh,
la estructura interna de este circunstancial es distinta en un caso y en otro. En el primero, el circunstancial de tiempo está realizado a través de un adverbio. Y en el segundo caso, a través de una proposición incluida adverbial. ¿Y por qué hablamos de una proposición incluida adverbial? Primero, porque tenemos una marca de inclusión, ¿sí? Eh, el encabezador cuando, ¿sí? Que subordina, que tiene capacidad de subordinación. No cualquier palabra tiene capacidad de subordinación. Y después tenemos una predicación, te vi, concretamente. El verbo vi, ¿sí? Es un verbo conjugado que tiene un sujeto, tácito, yo, y te es el objeto directo. ¿Sí? Es decir, la estructura esta contiene una predicación por dentro, pero esa predicación no está al nivel oracional, al nivel de el dolor me cacheteó. El dolor me cacheteó, esa es la predicación nuclear, la relación sujeto-predicado principal. Hay otra relación sujeto-predicado que tiene que ver con un yo, ¿sí? Que ve. Esa relación yo vi está en un nivel sintáctico inferior porque está subordinada. Siguiendo con los tangos y con este tango Rencor, gran tango por cierto, lo recomiendo. Fíjense en esta oración. Mis labios la odian por el beso. ¿Sí? Bueno, nuevamente tengo una estructura muy sencilla, ¿sí? El sujeto, el objeto directo, el verbo y una circunstancia que expresa la causa, un circunstancial de causa. Por el beso es el circunstancial de causa que está realizado como un sintagma preposicional, ¿sí? Está encabezado por una preposición y el término. Ahora, yo esto mismo lo puedo realizar de otra manera, que es como efectivamente dice el tango. Mis labios la odian porque la besaron. Ahora, la circunstancia que expresa la causa, porque la besaron, ya no está realizada a través de un sintagma preposicional. La descripción estructural de esta función circunstancial de causa es otra, es una proposición incluida adverbial, porque contiene un encabezador, ¿sí? Una marca de inclusión, porque, y adentro una relación sujeto-predicado, una predicación que no está al mismo nivel de mis labios la odian. ¿Sí? Está a otro nivel sintáctico. Bien, vamos entonces ahora, teniendo en cuenta todo esto, a analizar la primera oración que tenemos en la ejercitación. A ver. Bien, vamos a ver otro color, así se distingue. Bueno, ahí va. Dice, anno quarto, postquam ad Italiam Hannibal venit, Marcus Claudius Marcellus consul apud nollam civitatem Campaniae contra Annibalem bene pugnavit. Bueno, cuando es una oración así un poquito más larga, lo que yo siempre sugiero es, primero, marquemos los verbos pugnavit y venit y busquemos qué elemento está conectando a estos verbos. Cuando tenemos más de un verbo, lo que tenemos que dilucidar es si estos dos verbos están conectados o están relacionados por coordinación, es decir, que haya un nexo coordinante, una conjunción más precisamente, que funcione como un nexo coordinante, o lo contrario, un subordinante, que estén relacionados por subordinación. Si yo busco, acá tengo una preposición, acá tengo otra, pero entre pugnavit y venit no hay ningún coordinante, no hay ninguna partícula, ¿sí? Que sea una conjunción. Lo que sí tenemos delante de venit es un postquam. Y como ustedes saben, postquam es una partícula que tiene la capacidad de subordinar. Es un encabezador de preposiciones incluidas, adverbiales, temporales, ¿sí? Porque indica una circunstancia de tiempo. ¿Sí? Bien, es decir que desde acá hasta donde tenemos la coma, las comas que los editores colocan suelen indicar, por lo general, el término de alguna proposición o de alguna estructura, suelen como ordenar un poco la sintaxis. Bueno,
si yo tengo que delimitar la estructura, entonces tengo la oración principal y en su interior una estructura subordinada. Pasamos primero a la oración principal. Me quedo afuera de la subordinada la oración principal. Tenemos pugnawit como verbo principal, que es del verbo pugno, ¿sí? Esta A me indica que esta A es la vocal temática, lo que significa que es un verbo de primera conjugación, ¿sí? Es el verbo pugno, ¿sí? Pelear, luchar, combatir, batallar, ¿sí? La uso en mi consonántica, es el morfema de perfectum. Esto no es otra cosa que la tercera persona del singular, del pretérito perfecto, del modo indicativo, de la voz activa. ¿Sí? Pugno, pugnas, pugnare, pugnavi, pugnatum. Necesitamos un sujeto en nominativo, como siempre. Tenemos un bonito sujeto acá, Marcus Claudius Marcellus, cónsul. Este es el nominativo, este es el nombre, bueno, todo esto es un nombre, es el sistema de la trianómina, ¿no? De los trianómina, perdón. Está todo en nominativo masculino singular, ¿sí? Y cónsul está en nominativo masculino singular. Ahora, cuando yo tengo dos nominativos, pero son todos sustantivos, es decir, que no hay ningún adjetivo, a ninguno de estos nominativos yo le puedo poner modificador directo, ¿sí? Porque ninguna de estas palabras es un adjetivo. Cuando ocurre eso, cuando hay una relación entre dos nominativos, en este caso, mejor dicho, entre dos sustantivos, uno de ellos va a ser el núcleo del sujeto y el otro la aposición, ¿sí? El criterio que yo tengo es considerar que el núcleo es por ser la palabra semánticamente más amplia o más general, es cónsul, y que la posición, en este caso, es el nombre propio. Pero si lo ponen al revés no pasa nada, ¿sí? Es una opción debatible, es un criterio que yo tengo, de entender que la posición, justamente como especifica a un núcleo nominal, a un núcleo sustantivo, en este caso, Marco Claudio Marcelo está especificando a cónsul, es decir, de todos los cónsules, perdón, ¿cuál? Marco Claudio Marcelo. Pero insisto, si lo ponen al revés, está todo bien. De modo tal que me queda el resto, bueno, como parte del predicado. Se interrumpe por el sujeto y después retoma el predicado. Si ustedes le quieren poner predicado, verbal, simple, sujeto, expreso, simple, no pasa nada, está todo bien. Y si no quieren y quieren poner S y P, está todo bien también. Como les guste más. Bueno, acá tenemos el sustantivo anus y, ¿sí? Sustantivo de segunda declinación, está en ablativo, masculino singular. Y cuarto es el numeral ordinal, quartus aum, es el adjetivo, también en concordancia. Y ese es el circunstancial de tiempo, ¿no? En el cuarto año o al cuarto año. Después tenemos este otro circunstancial de tiempo que está articulado como una proposición incluida adverbial, ya lo analizaremos, y ahora el resto del predicado. Ya hemos mencionado el verbo pugnawit, y fíjense que tenemos, por un lado, una estructura preposicional encabezada por apud y después tenemos otra encabezada por contra. Ambas preposiciones, me refiero a apud y a contra, rigen caso acusativo. Tenemos el acusativo nolam, tenemos el acusativo anivalem. Este bene es un adverbio, es una palabra invariable, ¿sí? Lo podemos marcar como un circunstancial de modo. Significa bien, lógicamente, felizmente, y en el contexto de enfrentamientos, en contexto bélico, uno puede traducir por favorablemente, ¿no? Que luchó favorablemente, es decir, que ganó ese enfrentamiento. Y fíjense que acá hay otro acusativo, ¿sí? De modo tal que este acusativo no está haciendo otra cosa que especificar a Nolam, es decir, Nolam, la ciudad de campaña. Entonces acá tenemos un circunstancial de lugar y acá tenemos otro circunstancial que, como implica el enfrentamiento contra un enemigo, lo llamamos circunstancial de hostilidad. Recuerden lo que decimos siempre: hostilidad, lugar, modo, son tiempo, son denominaciones o categorías semánticas.
en rigor no habría que ponerlas en el análisis sintáctico, porque justamente es sintáctico. Dicho de otra manera, desde el punto de vista sintáctico, poco importa que sea de hostilidad, de lugar, de tiempo, de modo, no importa realmente. Importa que es un circunstancial. La función es circunstancial. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en algún examen o en alguna ejercitación tienen alguna duda respecto de qué tipo de circunstancial es, no hace falta que lo pongan porque no es una categoría sintáctica. Por ahí lo que yo sí aclaro qué tipo de circunstancial es porque lo que tiene de bueno eso es que ayuda a la traducción, despeja la traducción, como ocurre con los circunstanciales de lugar, ¿sí? Los loci, el quo, el ubi, el unde, el qua, reconocerlos y identificarlos de esa manera facilita traducción, facilita saber si hay que traducir por en, por hacia, por, etc. Apud es una preposición de acusativo, decíamos recién, cuando se habla de campos de batalla, ¿sí? Hay que traducir por en directamente. Porque el primer significado es junto a, cerca de, pero en escenarios bélicos bien podemos traducir por en. Incluso si apud está seguida por algún gentilicio, el nombre de algún pueblo en plural, se traduce por entre, ¿no? Si uno dice apud romanos, es entre los romanos. Bien, tenemos el subordinante, tenemos el término. Fíjense que yo estoy dejando a esta aposición adentro del término, porque siempre la aposición tienen que ir adentro de la estructura a cuyo núcleo modifica. Así como esta posición está dentro de la estructura a cuyo núcleo modifica, esta aposición estará adentro de la estructura a cuyo núcleo modifica, que es Nolan. Noten que la posición, como ustedes saben, no es un modificador exclusivo, privativo del sujeto. Puede estar en otro lugar de la oración, puede estar donde sea que haya un sustantivo, porque la posición es eso, es un modificador del sustantivo. ¿Sí? Es decir, donde sea que aparezca un sustantivo, sea en el núcleo del sujeto, sea como núcleo de un término, como un núcleo de un objeto directo, como un núcleo de lo que fuere, puede haber una aposición. Bien, este es un acusativo femenino singular, nolam, y este es el acusativo femenino singular, civitatem. Es el núcleo, y acá campanae es el genitivo femenino singular, es el especificativo, es la ciudad de Campania. Este sustantivo, civitas, recuerden ustedes, que es la traducción latina del griego polis. ¿Sí? Polis es el término griego para denominar a las ciudades-estado. Entonces, civitas es una ciudad-estado. Bien. Perdón, me faltó la verbial. No tengo dónde bajarla. Vamos a una cosa. La voy a analizar con otro color. Ustedes bájenla. Bien. Tenemos el núcleo verbal. Noten que el verbo wenio se enuncia wenio, wenis, wenire, weni, wentum. Esta E es breve de wenio y esta E es larga porque es el proceso fonético que sufre, ¿sí? El cambio fonético que sufre la raíz en el paso del infectum al perfectum. ¿Sí? Weni es la primera persona del singular del predicto perfecto. ¿Sí? Entonces, wenit en realidad es una forma ambigua, porque puede ser la tercera persona del singular del presente, wenio, wenis, wenit, wenimus, wenitis, weniunt, o puede ser la tercera persona del singular del predicto perfecto. ¿Sí? Weni, wenisti, wenit, wenimus, wenistis, wenerunt. ¿Cómo lo sabemos? Si acá está indicada la cantidad, no hay manera de saberlo, pero en realidad sí hay manera. Suelta la forma, no hay manera. Pero en este contexto que tenemos otro pretérito perfecto en la oración, es esperable que esta E sea larga. ¿Sí? Pero si lo ven como un presente, no, tampoco estaría mal. ¿Sí?
por ahí no sería la mejor alternativa, insisto, porque hay otro perfecto en el texto y está todo narrado en pretérito, pero si lo vieran como presente, no sería un error grave. ¿Mm? Entonces, Aníbal es el nominativo masculino singular, sujeto de este predicado. Al postcom sugiero que no le, digamos, ¿qué ocurre con los encabezadores de preposiciones inglesas adverbiales? Hay toda una discusión muy larga acerca de si son incluyentes o si son relacionantes. Esto es, si cumplen función sintáctica o no al interior de la estructura. Como en el caso del latín, esto genera un problema bastante árido y no hay un acuerdo realmente en este aspecto entre los lingüistas, entre los latinistas. eh, Vamos a preferir no considerar a todos los encabezadores de las adverbiales como incluyentes. ¿Sí? Este justamente es el que menos incluyente es porque viene de un pronombre relativo, de quico de quod, pero bueno, no importa. No le pongan nada, lo importante es que reconozcan que es una marca de inclusión y que encabeza un adverbial temporal. ¿Sí? Y si lo quieren ver como un resonante y marcarlo adentro del predicado y ponerle circunstancial de tiempo, está todo bien. Y si no le quieren poner esto y quieren dejarlo afuera y marcarlo como un incluyente, también está bien. En este punto no voy a hacer este es el foco, insisto, porque es una cuestión, digamos, muy debatible y empezar a ver de todos los encabezadores de adverbiales, que son un montón, empezar a discriminar cuándo es incluyente y cuándo es relacionante, es entrar en un terreno bastante pantanoso y que los efectos de la traducción y de entender el sentido de los textos, que es lo que nos interesa a nosotros, me parece que no tiene mucho sentido. Pero bueno, si a alguien le interesa en particular, me pregunta y le mando bibliografía al respecto. Y nos queda ad Italiam, que es un circunstancial de lugar, ¿no? Es hacia dónde llegó Aníbal, ¿no? Subordinante término. Italiam es un acusativo femenino singular. Claramente esto es un quo, ¿no? Cuando tenemos ad, in o ad más acusativo, indica dirección hacia, ¿no? Es el locus quo. Bien, entonces traducimos y tenemos al cuarto año, después de que, postquam, ¿no? Después de que Aníbal llegó a Italia, uno podría decir incluso llegó hasta Italia, porque recuerden esta sutileza del quo, ¿no? El quo puede usar preposición in cuando indica ingreso efectivo al lugar y utiliza la preposición ad cuando la persona se dirige hacia el lugar pero se queda en el, digamos, en el límite exterior, en el punto extremo, digamos, del lugar, y no franquea, no ingresa al interior de ese lugar. Entonces, es una sutileza que tiene el latín, que a veces nosotros la perdemos un poco al traducir al castellano. Quizás podemos traducir por hasta, ¿no? Llegó hasta Italia, llegó a Italia. Bueno, el punto es que no entró. Eso me parece importante. Bien. Lo que está viendo en el texto es que no entró a Roma, ¿no? Bien. Entonces, al cuarto año, después de que Aníbal llegó a Italia, el cónsul Marco Claudio Marcelo, en Nola, una ciudad de Campania, luchó, batalló, guerrió, se enfrentó favorablemente, bene, contra Aníbal. Contra Aníbal. Bien, esa es la traducción del texto. Pasamos de lienzo. Pongo pausa mientras tipeo la próxima oración, así no hay un bache en el medio. Bien, seguimos. La siguiente oración, entonces, tenemos Hannibal, multas, civitates, Romanorum, per Apuliam, Calabriam, Brutius, occupavit. Bien. Bueno, esto es muy sencillo, ¿no?
Tenemos el verbo ocupavit, ¿sí? Que es una tercera persona del singular, del pretérito perfecto, del modo indicativo, de la voz activa. Es el verbo ocupo. Nuevamente tenemos la vocal temática a, que me indica primera conjugación, y el formante de perfectum, la U semiconsonántica, ¿no? Ocupo, ocupas, ocupare, ocupavi, ocupatum. ¿Sí? Como el verbo amo, quiero decir. Sujeto, el único nominativo singular que tenemos en todo este contexto es Aníbal, claramente. Aníbal, Aníbalis. Es el nominativo masculino singular. Y tenemos dos modificadores dentro del predicado. Y estos dos modificadores, bueno, ahí va. Estos dos modificadores de ocupavit son, por un lado, multas civitates, romanorum, y después Perapuliam Calabriam Brutus. Ustedes dirán cómo uno se da cuenta de esto. Bueno, el principal elemento para distinguir que hay dos sintagmas distintos es que multas civitates no tiene preposición delante y este sí, tiene un per. De alguna manera, este elemento de enlace nos permite segmentar y discriminar que hay dos sintagmas diferenciados. Este civitates es el mismo civitas, civitatis que aparecía antes, ¿no? Muchas ciudades. Civitates, como ustedes ven, está en plural, puede ser nominativo, vocativo, adjetivo de tercera, pero tenemos multas al lado, que es el adjetivo multus aum. Si multas no puede estar en otra cosa que en acusativo femenino plural, porque tiene designancia as, eso significa que civitates no puede ser nunca nominativo ni vocativo, porque está siendo modificado por multas. Entonces es otro acusativo femenino plural. ¿Sí? Esta es una estrategia para desambiguar justamente ambigüedades morfológicas. Cuando un adjetivo modifica un sustantivo y ese adjetivo, digamos, presenta una desinencia inequívoca, bueno, despeja la ambigüedad que puede presentar la desinencia de la palabra a la cual acompaña. Y acá tenemos un genitivo masculino plural, ¿no? Romanorum. Entonces, muchas ciudades de los romanos. El especificativo Romanorum. Por supuesto, el verbo es transitivo, de modo tal que esto es el objeto directo, ¿no? Y además está en acusativo. Aníbal ocupó muchas ciudades de los romanos. Un recorrido que hace Aníbal a través de las ciudades romanas, y eso lo hace a través de un qua. Es decir, que indica, ahora sí, lugar por donde, ¿sí? Lugar que se atraviesa. Per